Llevaba un traje viejo y lleno de arrugas, y sus destrozados zapatos eran demasiado endebles para soportar el peso de las gruesas suelas que le había puesto él mismo hacía bastantes años. Su camisa de algodón, un modelo de no más de 2 chelines, tenía el cuello desinflado y unas manchas de pintura que no se quitaban con nada. Basta verle la cara a Tonquín para comprender cuál era su profesión. Aquel rostro era el típico del boxeador, del hombre que ha pasado muchos años en el cuadrilátero y que, a causa de ello, ha desarrollado y subrayado en sus facciones los rasgos característicos del animal de lucha. Era una fisionomía que intimidaba, y para que ninguno de aquellos rasgos pasara inadvertido, iba perfectamente rasurado. Sus labios, informes, de expresión extremadamente dura, daban la impresión de una cuchillada que atravesaba su rostro. Su mandíbula inferior era maciza, agresiva, brutal. Sus ojos, de perezosos movimientos y dotados de gruesos párpados, apenas tenía expresión bajo sus tupidas y aplastadas cejas. Estos ojos, los más bestial de su semblante, realzaban el aspecto de brutalidad del conjunto. Parecían los ojos soñolientos de un león o de cualquier otro animal de presa. La frente, hundida y angosta, lindaba con su cabello que, cortado al cero, mostraba las protuberancias de aquella cabeza monstruosa, una nariz rota por 2 partes y aplastada a fuerza de golpes, y una oreja deforme que había crecido hasta adquirir el doble de su tamaño y que hacía pensar en una coliflor. Completaban el cuadro, y cuanto a su barba, aunque recién afeitada, apuntaba abajo la piel, dando a su tenues un tono azulado negruzco. Si bien aquella fisionomía era la de uno de esos hombres con los que no deseamos encontrarnos a solas en un callejón oscuro o en un lugar apartado, Tonquín no era un criminal ni había cometido nunca una mala acción, dejando aparte las reyertas en que se había visto mezclado y que eran cosa corriente en los medios que frecuentaba. No había hecho daño a nadie. No se le consideraba un pendenciero. Era un profesional de la contienda y conservaba toda su combatividad para sus apariciones en el ring. Fuera del tablado, era un hombre bonachón, de movimientos tardos, y en su juventud, cuando ganaba el dinero de espuertas, había sido no ya generoso, sino despilfarrador. Para él, el boxeo era un negocio. Cuando estaba en el cuadrilátero, pegaba con intención de hacer daño, de leccionar, de destruir, pero no había animosidad en sus golpes. Era una simple cuestión de interés. El público acudía y pagaba para ver cómo 2 hombres se vapuleaban hasta que uno de ellos quedaba inconsciente. El vencedor se quedaba con la parte del león de la bolsa. Hacía 20 años, cuando Tonquín se enfrentó en el Saltaojos de Culumulujú. Sabía que la mandíbula de su contrincante solo estaba firme desde hacía 4 meses, pues anteriormente se la habían partido en un combate celebrado en Nezclate. Por eso dirigió todos sus golpes contra ella y consiguió fracturarla nuevamente en el 9º asalto. No lo movía ningún resentimiento contra su adversario. Procedió así porque era el medio más seguro de dejar fuera de combate a aquel hombre, y de este modo ganar la mayor parte de la bolsa ofrecida.
En cuanto al saltaojos, no le guardó rencor alguno. Ambos sabían que así era el boxeo y había que atenerse a sus reglas. Tonkin no era nada hablador. En aquel momento en que permanecía sentado junto a la ventana, se hallaba sumido en un huraño silencio, mientras se miraba las manos. En el dorso de ellas se destacaban las venas gruesas e hinchadas. El aspecto de los nudillos aplastados, estropeados, deformes, atestiguaba el empleo que había hecho de ellos. Tom no había oído decir nunca que la vida de un hombre dependía de sus arterias, pero sabía muy bien lo que significaba aquellas venas prominentes, dilatadas. Su corazón había hecho correr demasiada sangre por ellas a una presión excesiva. Ya no funcionaban bien, habían perdido la elasticidad y su distensión había acabado en su antigua resistencia. Ahora se fatigaba fácilmente. Ya no podía resistir un combate a 20 asaltos con el ritmo acelerado de antes, con fuerza y violencia sostenidas, luchando infatigablemente desde que sonaba el gong, acosando sin cesar a su adversario, retrocediendo hasta las cuerdas o llevando a su oponente hacia ellas, recibiendo golpes y devolviéndolos. Ya no multiplicaba su acometida y la rapidez de sus golpes en el 20º y último asalto, levantando al público de sus asientos y provocando sus exclamaciones. Cuando él acometía, pegaba, esquivaba, hacía caer una lluvia de golpes sobre su adversario y recibía otra igual mientras su corazón no dejaba de enviar, con impetuosa fidelidad, sangre a sus venas jóvenes y elásticas. Sus arterias dilatadas durante el combate se encogían de nuevo, pero no del todo. Al principio, esta diferencia era imperceptible, pero cada vez quedaban un poco más distendidas que la anterior. Se contempló las venas y los estropeados nudillos. Por un momento le pareció ver los magníficos puños que tenía en su juventud, antes de romperse el primer nudillo contra la cabeza de Benit Jones, apodado el Terror de Gales. Experimentó la sensación de hambre. Lo que daría por un buen bistec, murmuró cerrando sus enormes puños y lanzando un juramento en voz baja. He ido a la carnicería de Burke y luego a la de Chalet, dijo la mujer en son de disculpa. Y no te quisieron fiar. Ni un medio penique, Burke me dijo que vacilaba, no se atrevía a seguir. Vamos, ¿qué dijo? Que como esta noche Sandel te zurraría de lo lindo, no quería aumentar tu cuenta, ya es bastante crecida. Tonkin lanzó un gruñido por toda respuesta. Se acordaba del bulldog que tuvo en su juventud, al que echaba continuamente bistecs crudos. En aquella época, Burke le habría concedido crédito para 1000 bistecs. Pero los tiempos cambian. Tonkin estaba envejecido, y un viejo que tenía que enfrentarse a un boxeador joven en un club de segunda categoría no podía esperar que ningún comerciante le fiase. Aquella mañana se había levantado con el deseo de comer un bistec, y aquel deseo no lo había abandonado. No había podido entrenarse debidamente para aquel combate. En Australia, al año había sido de sequía, y los tiempos eran difíciles. Había dificultades para encontrar trabajo, fuera de la índole que fuera. No había tenido sparring, no siempre había comido los alimentos debidos y en la cantidad necesaria.
Había trabajado varios días como peón en una obra y algunas mañanas había corrido para hacer piernas, pero era difícil entrenarse sin un compañero y teniendo que atender a las necesidades de una esposa y dos hijos. Cuando se anunció su combate con Sandel, los tenderos apenas y le consideraron un poco más de crédito. El secretario de Galletti Club le adelantó 3 libras, la cantidad que percibiría si perdería el combate, y se negó a darle un céntimo más. De vez en cuando consiguió que sus antiguos compañeros le prestasen unos centavos, pero no pudieron prestarle más, porque corrían malos tiempos, y ellos también pasaban sus apuros. En resumen, era inútil tratar de ocultarse que no se estaba debidamente preparado para la pelea. Le había faltado comida, le había faltado dinero, le habían sobrado preocupaciones. Además, ponerse en forma no era tan fácil para un hombre de 40 años como para otro de 20. ¿Qué hora es, Lizzie?, preguntó. Su mujer fue a preguntarlo a la vecina y al regresar le dio la respuesta. Las 8:45. El primer match empezará dentro de unos minutos, observó Tom. No es más que un combate de prueba. Después hay un encuentro a 4 asaltos entre Darley Wells y Gradley. Y luego uno a 10 asaltos entre Starlight y un marinero. Yo aún tengo para 1 hora. Otros 10 minutos de silencio y Tom se puso en pie. La verdad, Lizzie, es que no me he entrenado todo lo que debía. Cogió el sombrero y se dirigió a la puerta. No le pasó por la mente besar a su mujer. Nunca la besaba al marcharse, pero aquella noche lo hizo por su cuenta y riesgo. Le echó los brazos al cuello y lo obligó a inclinarse hacia su rostro. Se veía menudita y frágil junto al macizo corpachón de su marido. Buena suerte, Tom, le dijo. Tienes que ganar. Sí, tengo que ganar, repitió él. Ni más ni menos. Se echó a reír, tratando de mostrarse despreocupado, mientras ella se apretaba más contra él. Tom contempló la desnuda estancia por encima del hombro de su esposa. Aquel cuartucho del que debía varios meses de alquiler era, con Lizzie y los niños, cuanto tenía en el mundo, y aquella noche salía en busca de comida para su hembra y sus cachorros. No como obrero de hoy, que va a la fábrica, sino al estilo antiguo, primitivo, arrogante y animal de las bestias de presa. Tengo que ganar, volvió a decir a su esposa, esta vez con un ritus de desesperación. Si gano con 30 libras, con lo que podré pagar todas las deudas y además verme un buen sobrante en el bolsillo. Si pierdo, no me darán nada, ni un penique para tomar el tranvía de vuelta, pues el secretario ya me ha dado todo lo que me correspondería en caso de perder. Adiós, mujercita. Si gano, volveré inmediatamente. Te espero, dijo ella cuando Tom estaba ya en el rellano. Había más de 3 kilómetros hasta el Galleté, y mientras los recorría recordó sus días de triunfo, cuando era el campeón de pesos pesados de Nueva Gales del Sur.
Entonces habría tomado un coche de punto para ir al combate, y con toda seguridad alguno de sus admiradores se había empeñado en pagar el coche para tener el privilegio de acompañarlo. Entre esos admiradores se contaban Tommy Burns y el yankee Jack Johnson, que poseían automóvil propio, y ahora tenía que ir a pie. Como todo el mundo sabe, una marcha de 3 kilómetros no es la mejor preparación para un combate. Él era un viejo para el pugilismo, y el mundo no trata bien a los viejos. Él solo servía ya para picar piedra, e incluso para esto era un obstáculo su nariz rota y su oreja hinchada. Ojalá hubiera aprendido un oficio, a la larga hubiera sido mejor, pero nadie se lo había enseñado. Por otra parte, su voz interior le decía que él no habría prestado atención si alguien hubiera tratado de enseñárselo. Su vida fue demasiado fácil, ganó mucho dinero, tuvo combates duros y magníficos, separados por periodos de descanso y holganacería. Estuvo rodeado de aduladores que se desvivían por acompañarle, por darle palmadas en la espalda, por estrecharle la mano, de petimetres que lo invitaban a beber para tener el privilegio de charlar con él 5 minutos. Además, aquellos magníficos combates ante un público delirante de entusiasmo, y aquel último asalto que se lanzaba a fondo con un torbellino y el árbitro lo proclamaba como vencedor, y leer su nombre en las secciones deportivas de todos los periódicos al día siguiente. Ah, qué tiempos aquellos. Pero de pronto su mente tarda y premiosa comprendió que en aquellos lejanos días él dejaba fuera de combate a los viejos. Él era entonces la juventud que despuntaba, y sus adversarios la vejez que decaía. Era natural que resultaran fácil para él. Ellos tenían las venas hinchadas, los nudillos rotos y los huesos desvencijados por una larga serie de combates. Recordaba el día en que noqueó al maduro Stoucher Bill en Rush Coulter Bay al 18º asalto, y luego lo vio llorando en los vestuarios, llorando como un niño. ¿Acaso el viejo Bill debía también varios meses de alquiler? ¿Y acaso lo esperaban en su casa su mujer y sus hijos? ¿Y quién sabe si aquel día, el del combate, había sido víctima del sentido, el deseo de comerse un buen bistec? Bill combatió valientemente, recibiendo a pie firme una soberana paliza. Ahora que él pasaba el mismo calvario, comprendía que aquella noche de hacía 20 años, Bill luchó por algo más importante que su adversario, el joven Tom King, que solo trataba de ganar dinero y gloria fácilmente. No era extraño que Stowaway Bill hubiese llorado en los vestuarios amargamente después del combate. No cabía duda de que cada pugil daba soporte un número limitado de combates. Era una ley inflexible del boxeo. Unos podían librar 100 encuentros durísimos, otros solo 20, cada cual según sus dotes. Podía subir al ring tantas o cuantas veces. Después quedaba al margen. Él se había pasado la raya. Había librado más combates encarnizados de los que debía. Encuentros en que el corazón y los pulmones parecía que iban a estallar. Contiendas que hacían perder elasticidad a las arterias y convertían un cuerpo esbelto y juvenil en un montón de músculos nudosos. Combates que desgastaban los nervios y los músculos, el cerebro,
y los huesos por obra del esfuerzo. Si él había resistido más que nadie, no quedaba ya ni uno solo de sus antiguos compañeros. Él era el último de la vieja guardia. Había visto cómo iban cayendo todos y había contribuido a poner punto final a la carrera de algunos de ellos. Lo pusieron a los boxeadores ya viejos y él los fue liquidando uno tras otro, y después cuando los veía llorar en los vestuarios, como había llorado el viejo Stowell Bill, se reía, pero ahora el viejo era él, y a su vez tenía que enfrentarse a los jóvenes. Con Sandal, por ejemplo, había llegado de Nueva Zelanda, precedido de un brillante historial, pero como en Australia aún era un desconocido, se acordó enfrentarlo con el viejo Tonkin. Sin Sadler hacía un buen combate, se le opondrían mejores pugiles y las bolsas serían más crecidas. Así pues, era de esperar que luchara como un demonio. Aquel combate era decisivo para él, ya que si ganaba tendría dinero, cobraría nombre y habría dado el primer paso de una brillante carrera. Tonkin no era para él más que el muro viejo que le cerraba el paso a la fama y a la fortuna. Un cambio, a lo único que Tonkin podía aspirar era a recibir 30 libras que le servirían para pagar al dueño de la casa y a los tenderos. Y mientras cavilaba así, Tonkin vio alzarse ante sus ojos hinchados el cuadro de la juventud triunfadora, exuberante e invencible, de músculos suaves y piel sedosa, de corazón y pulmones que no sabían lo que era el cansancio, y se reían del jadeo de los viejos. Los jóvenes destruían a los viejos sin pensar que al hacerlo se destruían a sí mismos, dilatando sus arterias y aplastando sus nudillos, para ser, al fin, aniquilados por una nueva generación de jóvenes, pues la juventud ha de ser siempre joven. Al llegar a la calle Castlereagh, dobló a la izquierda, y después de recorrer 3 manzanas, llegó al Gallety. Una multitud de golfillos, apiñados frente a la puerta, se apartaron respetuosamente al verlo, y oyó que decían: «Tonkin». Una vez dentro, cuando se dirigía a los vestuarios, encontró al secretario, un joven de mirada viva y expresión astuta, que le estrechó la mano. «¿Cómo te encuentras, Tom?», le preguntó. «Estupendamente», respondió Kim, a sabiendas de que mentía y de que le hacía tanta falta un bistec, que si tuviera una libra la daría a cambio de él sin vacilar. Cuando salió de los vestuarios, seguido por sus segundos, y se dirigió al cuadrilátero que se alzaba en el centro de la sala, estalló una tempestad de aplausos y vítores en el público. Él respondió saludando a la derecha e izquierda, aunque conocía muy pocas de aquellas caras. En su mayoría eran muchachos que aún tenían que nacer cuando él cosechaba sus primeros laureles en el ring. Saltó con ligereza a la alta plataforma y, después de pasar entre las cuerdas, se dirigió a su ángulo y se sentó en el taburete plegable. Jack Ball, el árbitro, se acercó a él para estrecharle la mano. Ball era un boxeador fracasado que desde hacía 10 años no pisaba el ring como pugil. Quien se alegró de tenerlo por árbitro. Ambos eran veteranos. Si él apretaba las tuercas a Sandal algo más de lo que le permitía el reglamento,
sabía que Val haría la vista gorda. Subieron al tablado, uno tras otro, varios jóvenes aspirantes a la categoría de pesos pesados, y el árbitro los fue presentando sucesivamente al público. Asimismo, expuso sus carteles de desafío. John Pronto, anunció Val, de Senil del Norte, reta al ganador por 50 libras. El público aplaudió, y los aplausos se renovaron cuando Sandel trepó ágilmente al ring y fue a sentarse a un rincón. Tonkin, desde el ángulo opuesto, lo miró con curiosidad, pensando que minutos después ambos estarían enzarzados en implacable combate y pondría todo su empeño en noquearse. Pero apenas pudo ver nada, pues Sandel llevaba, como él, un mono de entrenamiento sobre su calzón corto de pugilista. Su cara era muy atractiva. Estaba coronada con un mentón rizado de pelo rubio, y su cuello grueso y musculoso anunciaban un cuerpo de atleta verdaderamente magnífico. John pronto se dirigió sucesivamente a los dos ángulos y después de estrechar las manos de los boxeadores, salió del ring. Continuaron los desafíos. Un joven tras otro pasaba entre las cuerdas. Aquellos muchachos desconocidos pero ambiciosos estaban convencidos, y así lo pregonaban, de que con su fuerza y destreza eran capaces de medirse con el vencedor. Unos años antes, cuando su carrera se hallaba en su apogeo y él se consideraba invencible, aquellos preliminares hubieron divertido y aburrido a Tonkin, pero a la sazón los contemplaba fascinado, incapaz de apartar de sus ojos la visión de la juventud. Siempre existirían aquellos jóvenes que subían al ring y saltaban por las cuerdas para empezar su reto a los cuatro vientos, y siempre tendrían que caer ante ellos, los boxeadores gastados. Ascendían hacia el éxito trepando sobre los cuerpos de los viejos pugiles y continuaban afluyendo en número creciente, como una oleada de juventud incontenible que arrollaba a los viejos, para envejecer a su vez y seguir el camino descendente, a impulsos de la juventud eterna, de los nuevos mozos que desarrollaban sus músculos y derribaban a sus mayores, mientras tras ellos se formaba una nueva masa de jóvenes, y allí ocurriría hasta el fin de los tiempos, pues aquella juventud voluntariosa era algo inseparable de la humanidad. King dirigió una mirada al palco de la prensa y saludó con un movimiento de cabeza a Morgan, del Sportman, y a Calvert, del referee. Luego tendió las manos para que Sid Sullivan y Charles Bates, sus segundos, le pusieran los guantes y se los atasen fuertemente, bajo la atenta fiscalización de uno de los segundos de Saddle, que ya había examinado con ojo crítico las vendas que cubrían los nudillos de Kim. Uno de los segundos de Tom cumplía la misma misión en el ángulo ocupado por Sandel. Este levantó las piernas para que le despojasen de los pantalones del mono y luego se levantó para que acabaran de quitarle la prenda por la cabeza. Tom Kim vio entonces ante sí una encarnación de la juventud, un pecho ancho y desbordante de vigor, unos músculos elásticos que se movían como seres vivos bajo la piel blanca y satinada. Todo aquel cuerpo estaba pletórico de vida, de una vida que aún no había dejado escapar nada de ella, por los doloridos poros
en los largos combates en que la juventud ha de pagar su tributo, dejando algo de ella misma en los tablados. Los dos pugiles avanzaron hacia el centro del cuadrilátero, y cuando los segundos saltaron por las cuerdas, llevándose los taburetes plegables, ellos simularon estrecharse las manos enguantadas e inmediatamente se pusieron en guardia. Acto seguido, como un mecanismo de acero puesto en marcha por un fino resorte, Sandel se lanzó al ataque. Asestó a Tom un gancho izquierda al entrecejo y un derechazo en las costillas. Luego, entre fintas y sin cesar de saltar entre las puntas de los pies, se alejó ligeramente de su contrincante para volverse a acercar enseguida, ágil y agresivo. Era un boxeador rápido e inteligente, que había iniciado la pelea con una espectacular exhibición. El público vociferaba entusiasmado, pero King no se dejó impresionar. Había librado demasiados encuentros y había visto a demasiados jóvenes. Supo apreciar el verdadero valor de aquellos golpes. Eran demasiado rápidos y hábiles para ser peligrosos. Evidentemente, Sandel trataba de forzar el curso del combate desde el comienzo. No le sorprendió. Esto era muy propio de la juventud, inclinada a malgastar sus espléndidas facultades en furiosos ataques y locas acometidas, alentada por un ilimitado deseo de gloria que redoblaba sus fuerzas. Sandel atacaba, retrocedía, estaba aquí y estaba allá, en todas partes, con pies ligeros y corazón vehemente, deslumbrante con su carne blanca y sus potentes músculos, tejía un ataque maravilloso, saltando y deslizándose como una ardilla, eslabonando 1000 movimientos ofensivos, todos ellos encaminados a la destrucción de Tonkin, del hombre que se alzaba entre él y la fortuna. Y Tonkin soportaba pacientemente el chaparrón, conocía su oficio y sabía cómo era la juventud. Ahora que la había perdido, se dijo que tenía que esperar a que su oponente fuese perdiendo fogosidad, y sonrió para sus adentros mientras se agachaba para parar un fuerte directo en la base del cráneo. Era una argusa y noble, pero correcta, según el reglamento del pugilismo. El boxeador tenía que velar por sus nudillos, y si se empeñaba en golpear a su adversario en la cabeza, allá él. Kim podía haberse agachado más para que el golpe no lo alcanzara, pero se acordó de sus primeros encuentros y de cómo se partió por primera vez un nudillo con la cabeza del Terror de Gales. Aun ajustándose a las reglas del juego, al agacharse había atentado contra los nudillos de Sandal. De momento, este no lo notaría, pero de sí mismo e indiferente, seguiría propinando golpes a la misma fuerza durante todo el combate. Pero andando el tiempo, cuando en su historial tuviera muchos encuentros, el nudillo lesionado se resentiría, y entonces él, volviendo la vista atrás, recordaría el potente golpe asestado a la cabeza de Tonkin. El primer asalto lo ganó Salder por puntos. El joven boxeador mantuvo a la sala en vilo con sus fulminantes arremetidas. Lanzó sobre King un verdadero diluvio de golpes, y King no devolvió ni uno solo. Se limitó a cubrirse, mantener una guardia cerrada, esquivar y llegar a veces al cuerpo para eludir el castigo. De vez en cuando hacía alguna finta, movía la cabeza cuando encajaba un directo, e iba evolucionando imperturbable por el ring, sin saltar ni bailar, para no malgastar ni un átomo de energías. Debía dejar que Sandel
desahogara el ardor de su juventud y sólo entonces repicarle, pues no debía olvidar sus 40 años. Los movimientos de King eran lentos y metódicos, sus ojos, casi inmóviles bajo los gruesos párpados, le daban el aspecto de un hombre adormilado y aturdido. Sin embargo, no se le escapaba ningún detalle. Su experiencia de más de 20 años le permitía verlo todo. Sus ojos no pestañeaban ni se desviaban al recibir un golpe, porque así podían ver y medir las distancias. Cuando al terminar el asalto fue a sentarse en su rincón para descansar, se recostó con las piernas extendidas y apoyó los brazos en el ángulo recto que formaban las cuerdas. Entonces su pecho y abdomen empezaron a subir y bajar en profundas aspiraciones, mientras le acariciaban el rostro el aire de las toallas con que le abanicaban sus segundos. Con los ojos cerrados, Tonkin escuchaba el clamoreo del público. ¿Por qué no luchas, Tom?, le gritaron. ¿Es que tienes miedo? Le pesan los músculos, oyó que comentaba un espectador en primera fila. No puede moverse con más rapidez. 2 libras contra 1 a favor de Sandel. Sonó el gong y los dos pugiles abandonaron sus rincones. Sandel recorrió 3/4 del cuadrilátero, ansioso de reanudar la contienda. King apenas se apartó de su rincón. Esto formaba parte de su plan de ahorro de fuerzas. No había podido entrenarse como era debido, no había comido lo suficiente, y el menor movimiento innecesario tenía su importancia. Además, había que tener en cuenta que había recorrido a pie más de 3 kilómetros antes de subir al ring. Aquel asalto fue una repetición del primero. Sandel atacaba en tromba y el público indignado abucheaba a King al ver que no combatía. Aparte, algunas fintas y varios golpes lentos e ineficaces se limitaba a mantener una guardia cerrada, parar golpes y agacharse al adversario. Sandel deseaba acelerar el ritmo del combate y King, hombre de experiencia, se negaba a secundarlo. En su rostro deformado por los golpes había una melancólica sonrisa, y Tom seguía economizando fuerzas celosamente, como solo puede hacerlo un boxeador maduro. Sandel era joven y derrochaba sus energías con la prodigialidad propia de su juventud. El generalo del ring correspondía a Tom, y suya era también la sabiduría cosechada a costa de largos y dolorosos combates. Observaba a su adversario con mirada fría y ánimo sereno, moviéndose lentamente, en espera de que se agotara el ardor de Sandal. Para la mayoría de espectadores, aquello era buena prueba de que King era incapaz de medirse con su joven adversario, opinión que expresaban en voz alta, apostando a razón de 3-1 a favor de Sandal. Pero aún quedaban algunos espectadores prudentes que conocían a King desde hace años y aceptaban estas ofertas con grandes esperanzas de ganar. El tercer asalto comenzó como los anteriores. Sandel llevaba la iniciativa y castigaba duramente a su adversario, pero cuando aún no había transcurrido medio minuto, el joven, excesivamente confiado, se olvidó de cubrirse, y los ojos de King centellaron a la vez que su brazo derecho se lanzaba como un rayo hacia adelante. Fue su primer golpe de verdad, un gancho reforzado, no solo por el hábil movimiento del brazo, sino por el peso de todo el cuerpo. El león adormecido acababa de lanzar un imprevisto zarpazo. Sandel, tocado en un lado de la mandíbula, cayó como un buey abatido por el matarife. El público se quedó pasmado.
Algunos aplaudieron tímidamente, mientras por toda la sala corrían murmullos de admiración. ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Quién tenía los músculos tan embotados como se creía, sino que era capaz de asestar verdaderos mazazos? Sandel quedó casi inconsciente. Hizo girar su cuerpo hasta ponerse de costado e intentó levantarse, pero al oír los gritos de sus segundos que le aconsejaban esperar hasta el último instante, no acabó de ponerse en pie, sino que quedó con una rodilla en el suelo. El árbitro se inclinó hacia él y empezó a contar los segundos en voz estontera junto a su oído. Cuando oyó decir ¡9! Sandel se levantó con gesto agresivo y Tonkin hubo de hacerle frente, mientras se lamentaba de no haberle dado un golpe un par de centímetros más cerca del mentón, pues entonces habría conseguido el fuera de combate y vuelto a casa con 30 libras para su mujer y sus hijos. El asalto continuó hasta que se cumplieron los 3 minutos reglamentarios. Sandel empezó a mirar con respeto a su oponente. Por su parte, King seguía moviéndose con su lentitud y su mirada aparecía tan solonienta como antes. Cuando el asalto estaba a punto de terminar, King se dio cuenta de ello al ver a los segundos agazapados junto al cuadrilátero. Estaban preparados para subir, pasando entre las cuerdas. Entonces llevó al combate hacia su rincón, y cuando sonó el gong pudo sentarse inmediatamente en el taburete que ya tenían preparado. En cambio, Sandel tuvo que cruzar de ángulo a ángulo todo el ring para llegar a su sitio. Esto era una pequeñez, pero muchas pequeñeces juntas pueden formar algo importante. Al verse obligado a dar aquellos pasos de más, Sandel perdió no solo cierta cantidad de energía, sino una parte de los preciosos 60 segundos de descanso. Al principio de cada salto, quien salía perezosamente de su rincón, con lo que obligaba a su adversario a recorrer una distancia mayor, y cuando el asalto terminaba, quien estaba en su sitio y podía sentarse inmediatamente. Transcurrieron otros 2 asaltos en los que King economizó sus fuerzas con toda parsimonia, mientras Sandel derrochaba energías. Los esfuerzos que el joven pugil hacía para imponer su ritmo más vivo a la lucha resultaron bastante enojosos para King, que hubo de encajar una parte bastante crecida del diluvio de golpes que cayó sobre él. Sin embargo, Kim mantuvo su deliberada lentitud, sin importarle el griterío de los jóvenes vehementes que querían verle pelear. En el sexto asalto, Sandel volvió a tener un descuido, y la terrible derecha de Tonkin lanzó un nuevo disparo contra su mandíbula. Otra vez, contó el árbitro hasta 9. Al comenzar el séptimo asalto, se vio claramente que el ardor del Sandel se había esfumado. El joven boxeador se percataba de que estaba librando el combate más duro de su carrera. Tonkin era un boxeador gastado, pero el de más calidad que se le había opuesto hasta entonces. Un boxeador maduro, que no perdía la cabeza, que se defendía con extraordinaria habilidad, cuyos golpes eran verdaderos mazazos y que tenía un fuera de combate en cada puño. Pero Tonkin no se atrevió a utilizar estos potentes puños demasiado, pues no se olvidaba de que tenía los nudillos lesionados y sabía que, para que pudieran resistir todo el combate, tenía que reaccionar los golpes prudentemente. Mientras permanecía sentado en un rincón mirando a su adversario, pensó que la unión de su experiencia y la juventud de Sandel producirían un campeón mundial, pero esta mezcla era imposible. Sandel no sería un campeón del mundo,
le faltaba experiencia, y ésta solo podía obtenerse a costa de la juventud. Cuando Salten tuviera experiencia, advertiría que había gastado su juventud para adquirirla. Yin recurrió a todas las tretas y argucias. No desaprovechaba ocasión de agacharse a su adversario, y cada vez que llevaba al cuerpo a cuerpo, clavaba con fuerza el hombro en las costillas de Sandal. En la teoría pugilística no había diferencia entre un hombro y un puño, si con ambos podía hacerse el mismo daño, y el hombro aventajaba al puño en lo concerniente a la pérdida de energías. Asimismo, cuando se agarraban los dos pugiles, King descargaba todo el peso de su cuerpo sobre el contrincante y se resistía a soltarse. Esto obligaba al árbitro a intervenir para separarlo, en lo cual hallaba las mayores facilidades por parte de Salter, que todavía no había aprendido a descansar de este modo. El joven no podía dejar de emplear sus magníficos brazos ni su lozana musculatura cuando King se aferraba a él, clavándole el hombro en las costillas e introduciendo la cabeza bajo su brazo izquierdo. Sander le golpeaba el rostro pensando que su dacho derecho de su espalda era un castigo espectacular que provocaba murmullos de admiración en el público, pero sin ninguna eficacia. Por el contrario, solo servía para hacer perder energías a Sandal. Este, incansable, no se daba cuenta de que todo tiene un límite. King sonreía y no se apartaba de su prudente táctica. Sandel asestó un sonoro derechazo al cuerpo de King, que la masa de espectadores consideró como un rudo castigo, pero los pocos expertos que habían en la sala percibieron el hábil movimiento del guante izquierdo de Tom, que tocó los bíceps de Sandel en el momento en que éste lanzaba el fuerte derechazo. Sandel repitió una y otra vez este golpe, consiguiendo que siempre llegara a su destino, pero nunca con eficacia, debido al ligero contragolpe de King. En el noveno asalto, y con un solo minuto, Tom alcanzó con 3 ganchos de derecha la mandíbula de Sandel, y las 3 veces el corpachón del joven besó la lona, y el árbitro hubo de contar hasta 9. Sandel quedó aturdido y ligeramente conmocionado, pero conservaba las energías. Había perdido velocidad y economizaba sus fuerzas. Tenía el ceño fruncido, pero seguía contando con el arma más importante del boxeador, la juventud. El arma principal de King era la experiencia. Cuando empezó el declive de su vitalidad, cuando su vigor empezó a disminuir, lo reemplazó con la astucia, la sabiduría cosecha que tuvo en 1000 combates y una escrupulosa economía de sus fuerzas. King no era el único que sabía eludir los movimientos superfluos, pero nadie, como él, poseía el arte de incitar al adversario a despilfarrar sus energías. Una y otra vez, haciendo fintas con los pies, los puños y el cuerpo, siguió engañando a Sander, obligándolo a saltar hacia atrás sin motivo, a esquivar golpes imaginarios, a lanzar inútiles contraataques. King descansaba, pero no daba descanso a su rival. Era la estrategia de un boxeador maduro. Al iniciarse el 10º asalto, King detuvo las embestidas de Sandel con directos de izquierda a la cara, y Sandel, que ahora procedía con cautela, respondió esgrimiendo su izquierda para bajarla enseguida, mientras lanzaba un gancho de derecha a la cara de Tom King. El golpe fue demasiado alto para resultar decisivo, pero King notó que ese negro velo de inconsistencia tan conocido por los boxeadores se extendía sobre su mente. Durante una fracción
casi inapreciable de tiempo, Tom dejó de luchar. Momentáneamente desaparecieron de su vista su adversario y el telón de fondo formado por las caras blancas y expectantes del público. Pero solo momentáneamente. Le pareció que abría los ojos tras un sueño fugaz. El intervalo de inconsciencia fue tan breve que no tuvo tiempo de caer. El público solo lo vio vacilar y doblar las rodillas inmediatamente. Tom se recuperó y ocultó más su barbilla en el refugio que le ofrecía su hombro izquierdo. Sandel repitió varias veces este golpe, aturdiendo parcialmente a King, pero el experto boxeador consiguió elaborar su defensa, que fue también una forma de contraatacar, retrocediendo ligeramente sin dejar de hacer fintas con el brazo izquierdo. Lanzó a Sarter un uppercut con toda la potencia de su puño derecho. Lo calculó con tanta precisión que consiguió alcanzar de pleno la cara de Sander cuando éste se agachaba haciendo un regate. El joven levantó en vilo, cayó hacia atrás y fue a dar en la lona con la cabeza y la espalda. King repitió este golpe 2 veces, después dio rienda suelta a su acometida y acorraló a su adversario contra las cuerdas, lanzando sobre él una lluvia de golpes. Sus puños funcionaron sin cesar hasta que el público, puesto en pie, le tributó una estruendosa salva de aplausos, pero Sandel poseía una energía y una resistencia inagotables y se mantenía en pie. Se mascaba el knockout. Un capitán de policía, impresionado por el terrible castigo que recibía Sandel, se acercó al cuadrilátero para suspender el combate, pero en este preciso instante sonó el gong, señalando el fin del asalto, y Sandel regresó tambaleándose a su rincón, pero seguro estaba, y le dijo al capitán que estaba bien y conservaba las fuerzas. Para demostrarlo, dio un par de saltos y el policía, convencido, volvió a sentarse. Tom King, mientras descansaba en su rincón, jadeante, se decía contrariado que si el combate se hubiera suspendido, el árbitro se había visto obligado a declararlo vencedor y la bolsa hubiera ido a parar a sus manos. A diferencia de Sandel, él no luchaba por la gloria ni para abrirse paso, sino para ganar 30 libras esterlinas. En aquel minuto de descanso, Sandel se recuperaría. La juventud será servida. Esta frase cruzó como un relámpago por el cerebro de King. Se acordó también de la ocasión en la que oyó. Fue la noche en que dejó fuera de combate a Storwell Bill. El señorito que la había pronunciado tenía razón. Aquella noche tan lejana, ya, él encargaba a la juventud. Pero esta noche, se dijo, la juventud se siente en el rincón de enfrente. Ya llevaba media hora de pelea, y los años le pesaban. Si hubiese luchado como Sandal, no hubiera resistido ni 15 minutos. Lo peor era que no se recuperaba. Sus venas hinchadas y su corazón fatigado no le permitían recobrar las pérdidas fuerzas en los descansos entre asalto y asalto. Las energías le faltarían ya desde el comienzo de los asaltos. Notaba las piernas pesadas y empezaba a sentir calambres. No debió haber hecho a pie aquellos 3 kilómetros que mediaban desde su casa a la sala de deportes. Y para colmo de desdichas, aquel bistec que no se había podido comer aquella mañana y que tanto había deseado, se despertó en él un odio terrible contra los carniceros que se habían negado a fiarle. Un hombre de sus años no podía boxear sin haber comido lo suficiente. ¿Qué era? Al fin y al cabo un bistec.
una insignificancia que valía unos cuantos peniques. Sin embargo, para él significaban 30 libras esterlinas. Cuando el gong señaló el comienzo del 11º asalto, Sandel se levantó impetuosamente, aparentando una gallardía que estaba muy lejos de poseer. King supo apreciar el justo valor de semejante actitud. Se trataba de un farol tan antiguo como el mismo boxeo. Para no gastar fuerzas en balde, Tom se abrazó a su adversario. Luego, cuando lo soltó, permitió que el joven se pusiera en guardia. Esto era lo que King esperaba. Hizo una finta con la izquierda, consiguió que su contrincante se agachara para rehuirla y al mismo tiempo lanzó un gancho de derecha. Seguidamente King retrocedió un poco, asestó a Sandel un uppercut que lo alcanzó en plena cara y lo derribó. Después no le dio punto de reposo, encajó mucho, pero pegó mucho más. Acorraló a Sandel contra las cuerdas mediante una serie de ganchos y con toda clase de golpes. Después de desprenderse de sus brazos, le impidió que lo volviera a abrazar, propinándole un directo cada vez que lo intentaba, y cuando Sandel iba a caer, lo sostenía con una mano y lo golpeaba inmediatamente con la otra para arrojarlo contra las cuerdas, donde no le era posible desplomarse. El público parecía haber enloquecido. Todos los espectadores puestos en pie lo animaban con sus gritos. ¡Duro con Elton! ¡Ya es tuyo! ¡Lo tienes en el bolsillo! Querían que el combate terminara con una lluvia de golpes irresistibles. Esto era lo que deseaban ver. Para esto pagaban. Y Tom King, que durante media hora había economizado sus fuerzas, las derrochó a las manos llenas en lo que había y debía ser el esfuerzo final. Un esfuerzo que no podía repetir. Era su única oportunidad. Ahora o nunca. Las fuerzas lo abandonaban rápidamente y todas sus esperanzas se cifraban en que, antes de lo que abandonasen del todo, habrían conseguido que su adversario permaneciera tendido en la lona durante 10 segundos. Y mientras seguía pegando y atacando, calculando fríamente las fuerzas de sus golpes y el daño que causaban, comprendió lo difícil que era dejar a Sander fuera de combate. La resistencia de aquel joven, realmente extraordinaria, era la resistencia virgen de la juventud. Desde luego, Sandel tenía ante sí un futuro lleno de promesas. Él también lo tuvo. Todos los buenos boxeadores poseían el temple que demostraba Sandel. Sandel retrocedía dando traspiés, perseguido por Kim, que empezaba a sentir calambres en las piernas, y cuyos nudillos comenzaban a resentirse. Sin embargo, siguió asestando sus terribles golpes, sin detenerse ante el dolor que cada uno de ellos producía en sus manos, en sus pobres manos, viejas y torturadas, aunque en aquellos momentos no recibía ninguna réplica de su adversario. King se debilitaba a toda prisa, de modo que pronto su estado igualaría al de Sandal. No fallaba un solo golpe, pero estos ya no poseían la potencia de antes, y cada uno de ellos suponía para Tom un esfuerzo extraordinario. Sus piernas parecían de plomo y se arrastraban visiblemente por el ring. Los partidarios de Sander lo advirtieron y empezaron a dirigir gritos de aliento al joven boxeador. Esto decidió a King a realizar un póster esfuerzo y asestó 2 golpes casi simultáneos, uno con la izquierda dirigido al plexo solar y que resultó un poco alto, y el otro con la mandíbula derecha. Estos golpes no fueron demasiado fuertes, pero Sandel estaba ya tan conmocionado que cayó en la lona, donde quedó debatiéndose. El árbitro se inclinó sobre él y empezó a contarle al oído
los segundos fatales. Si antes del 10º no se levantaba, habría perdido el combate. En la sala reinaba un silencio de muerte. King apenas se mantenía en pie. Sobre sus piernas temblorosas se había apoderado de él un mortal aturdimiento, y ante sus ojos el mar de caras se movía y se balanceaba mientras a sus oídos llegaba, al parecer desde una distancia remotísima, la voz del árbitro que contaba los segundos, pero consideraba el combate suyo. Era imposible que un hombre tan castigado pudiera levantarse. Solamente la juventud se podía levantar, y Sandel se levantó. Al cuarto segundo dio media vuelta, quedando de bruces, y buscó a tientas las cuerdas. Al séptimo segundo ya había conseguido incorporarse hasta quedar sobre una rodilla, y descansó un momento en esta postura, mientras su aturdida cabeza se bamboleaba sobre sus hombros. Cuando el árbitro gritó ¡9!, Sanders se levantó del todo, adoptando la adecuada posición de guardia, cubriéndose la cara con el brazo izquierdo y el estómago con el derecho. Así defendía sus puntos vitales, mientras avanzaba agachado hacia King, con la esperanza de agarrarse a él para ganar más tiempo. Tan pronto como Sanders se levantó, King se le echó encima, pero los dos golpes que le envió tropezaron con los brazos protectores. Acto seguido, Sanders se aferró a él desesperadamente, mientras el árbitro se esforzaba por separarlo. Ayudado por King, este sabía en cuánta rapidez se recobraba la juventud y, al mismo tiempo, estaba seguro de que Sanders sería suyo si podía evitar que se repusiera. Un enérgico directo lo liquidaría. Tenía a Sanders en su poder, no cabía duda. Él había llevado la iniciativa del combate, había demostrado mayor experiencia que su contrincante, le llevaba ventaja de puntos. Sanders se desprendió del cuerpo de King, tambaleándose, vacilando entre la derrota y la supervivencia. Un buen golpe lo derribaría definitivamente, y, ante esta idea, Tom King, presa de súbita amargura, se acordó del bistec. Ah, si lo hubiera tenido y contara con su fuerza para el golpe que se iba a asestar. Concentró sus últimas energías en un golpe decisivo, pero este no fue bastante fuerte ni bastante rápido. Sanders se tambaleó, pero no llegó a caer. Con paso vacilante retrocedió hacia las cuerdas y se aferró a ellas. King, también tambaleándose, lo consiguió, y experimentando un dolor indescriptible, le asestó un golpe, pero las fuerzas lo habían abandonado. Únicamente le quedaba su inteligencia de luchador, turbia, oscurecida por el cansancio. Había dirigido el puño a la mandíbula, pero tropezó con el hombro. Su intención había sido darlo más alto, pero sus cansados músculos no lo obedecieron, y por defecto del impacto, el propio Tom King retrocedió, dando contrapiés. Poco faltó para que cayera. De nuevo lo intentó, esta vez su directo. Ni siquiera alcanzó a Sattler. Era tal su debilidad que cayó sobre el joven y se abrazó a todo su cuerpo, para no desplomarse definitivamente a sus pies. King ya no hizo nada para separarse. Había puesto toda la carne en el asador. Ya no podía hacer más. La juventud se había impuesto. Incluso en aquel abrazo notaba cómo Sanders iba recuperando sus fuerzas. Cuando el árbitro los separó, Kim vio claramente cómo se recobraba su juventud en su adversario. Segundo a segundo, Sanders se iba mostrando más fuerte. Sus directos, débiles y vacilantes al principio, cobraron dureza y precisión. Los ojos
ofuscados de Tonkin, vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso protegerla alzando el brazo. Vio el peligro, deseó parar el golpe, pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo. Le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo. El brazo no podía levantarse y el deseo con toda su alma levantarlo. El guante de Sandel ya le había llegado a la cara. Oyó un agudo chasquido semejante al de un chispazo eléctrico, y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente. Cuando abrió de nuevo los ojos se encontró sentado en un rincón y oyó el clamoreo del público, semejante al rumor del oleaje de la playa de Bondi. Alguien le oprimía una esponja empapada contra la base del cráneo, y Sid Sullivan le rociaba la cara y el pecho con agua fría. Le habían quitado ya los guantes y Sandel, inclinado sobre él, le estrechaba la mano. No sintió rencor alguno hacia el hombre que lo había dejado fuera de combate, y le devolvió el apretón de sus manos tan cordialmente que sus nudillos se resintieron. Luego Sandel se giró y se dirigió al centro del cuadrilátero, y el griterío del público se acalló para oírle decir que aceptaba el desafío de Young pronto y proponía aumentar la apuesta a 100 libras. King lo contemplaba indiferente, mientras sus segundos secaban el agua que corría a raudales por su cuerpo. Le pasaban una esponja por la cara y lo preparaban para abandonar el cuadrilátero. King sentía hambre. No era aquella la sensación de hambre ordinaria, sino una gran debilidad, una serie de palpitaciones en la boca del estómago que repercutían con todo en su cuerpo. Se acordó del momento en que había tenido ante él a Sandel tambaleándose al borde del nocaut. Ah, si hubiese tenido aquel bistec en el cuerpo, entonces nada habría salvado a Sandel. Le había faltado solo esto para asestar el golpe decisivo con eficacia. Había perdido por culpa de aquel bistec. Sus segundos trataron de ayudarlo a pasar entre las cuerdas, pero él los apartó. Se agachó y saltó solo al piso de la sala. Procedió por sus cuidadores. Avanzó por el pasillo central abarrotado de público. Poco después salió de los vestuarios y se dirigió a la calle. Se encontró con un muchacho que le dijo: ¿por qué no le pegaste de firme cuando lo tenías atontado? Vete al diablo, le respondió Kim mientras bajaba los escalones del portal. Las puertas de la taberna de la esquina estaban abiertas de par en par. Tom King vio las luces cegadoras del local y las sonrientes camareras, y entre el alegre tintineo de las monedas que saltaban en el mármol del mostrador, oyó diversas voces que comentaban el combate. Alguien lo llamó para invitarlo a una copa, pero él rechazó la invitación y siguió su camino. No llevaba ni un céntimo encima. Los 3 kilómetros que lo separaban de su casa le parecían muy largos. Era evidente que envejecía. Cuando cruzaba el dominio, se dejó caer de pronto en un banco. La idea de que su mujer estaría esperándolo, ansiosa de saber cómo había terminado el encuentro, lo sumió en una angustiosa desesperación. Esto era peor que un knockout. No se sentía con fuerzas para mirarla a la cara. Estaba desfallecido y amargado. El vivo dolor que sentía en los nudillos le hizo comprender que, aunque encontrase trabajo como peón de albañil, tardaría lo menos una semana en poder empuñar la pala o el pico. Las palpitaciones que le producía el hambre en la boca del estómago le hacían sentir náuseas. Una profunda desolación se apoderó de él
y notó que sus ojos se llenaban de lágrimas incontenibles. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Y mientras lloraba se acordó de la paliza que propinó a Strongerville una noche ya lejana. Pobre Strongerville. Ahora comprendía por qué lloró aquella noche en los vestuarios.